¿Qué organizadores gráficos pues conocemos? Vamos a acercarlo un poquito más para que ustedes lo vean. Quiero que pues pensemos como en qué podemos lograr con cada uno de ellos, porque la pregunta es ¿cómo evalúo a través de organizadores gráficos? Pues efectivamente el mapa conceptual, que ustedes lo conocen, va a permitir evaluar la capacidad de síntesis, de categorizar, porque vamos a tener la oportunidad de categorizar, mirar cuál es la categoría superior, él se va desprendiendo de arriba hacia abajo y se va desglosando de acuerdo con la función del concepto que estamos trabajando, de acuerdo con la categoría del concepto que estamos trabajando y en niveles. Entonces, puedes elaborar la capacidad de síntesis, la capacidad de categorizar, la capacidad de relacionar información, la capacidad de definir conceptos del estudiante, la capacidad de categorizar y de trabajar niveles. Eso es muy importante. El mentefacto, que es el que les voy a dar el ejemplo de hoy, con un elemento muy sencillo, muy gráfico, pues va a permitir que el muchacho conceptualice, que analice un concepto, que genere la clasificación de ese concepto, que describa las características del concepto, que diferencie entre el concepto que estamos trabajando y otros conceptos, que determine categorías superiores. Por su parte, los diagramas jerárquicos permiten que evalúe si el estudiante maneja relaciones de supra y subordinación y muestra relaciones entre conceptos. Ahora bien, cadenas de secuencias. Ahí entonces, por ejemplo, tú puedes representar eventos, orden cronológico, fases de procesos. Dentro, por ejemplo, de los diagramas jerárquicos, pues tú encuentras los flujogramas, por ejemplo. Dentro de las cadenas de secuencias encuentras las líneas de tiempo. Ahora, hay otros que son mesa de la idea principal, entonces mostramos la relación entre las ideas principales y los detalles que la apoyan. Hay algunos que nos permiten, por ejemplo, trabajar en el área del lenguaje para desarrollar lecturas comprensivas de textos y estos nos van a permitir sacar las ideas principales y las secundarias de un texto y los datos terciarios. Por ejemplo, la pirámide, que es muy chévere, permite que uno pueda trabajar este tipo de ejercicios. La rueda de atributos. Es un organizador gráfico que permite profundizar en las características de un objeto determinado. El mapa de carácter, ese se utiliza muchísimo cuando trabajamos las inteligencias múltiples, la propuesta que también se hace desde Harvard, desde el proyecto cero, y aquí pues podemos analizar caracteres, personajes, podemos mirar, por ejemplo, análisis de la propia personalidad, por ejemplo, si queremos trabajar la parte socioemocional de los estudiantes, podemos invitarlos a desarrollar un mapa de carácter de ellos mismos y es súper chévere. A los profes de literatura nos sirve mucho para analizar los personajes de una historia, de un cuento, de una novela. Y las telarañas, que yo creo que ustedes las conocen, que muestran la relación entre diversas categorías, se estructuran muy bien las ideas y se concatenan unas con otras y se organiza la información. Y bueno, les doy otro así que les pueda servir, el mapa de un relato. Ese lo utilizamos muchísimo para narrativa. Hacemos un esquema en el que representamos la acción, los personajes, el tiempo y el lugar, que son los elementos del texto narrativo. Podemos evaluar en el estudiante esa capacidad de generar una representación acerca de los elementos luego de leer cualquier texto narrativo. El cuadro sinóptico, que ustedes ya lo conocen, permite organizar las ideas, permite que de izquierda a derecha nosotros vayamos representando las categorías de un concepto y las subcategorías del mismo. Ahí pues podemos evaluar en los niños la capacidad de relacionar, las dependencias, los vínculos conceptuales. Y el mapa de ideas, que pues tenemos allí la lluvia de ideas, establecer relaciones jerárquicas, clarificar el pensamiento, asociar conceptos y asociar palabras. Este mapa de ideas a mí me gusta mucho utilizarlo, sobre todo cuando estoy evaluando saberes previos, porque permite ver qué tanto saben los chicos sobre un tema determinado. Y los diagramas de causa y efecto, que a mí me encantan, me fascinan porque permite que el estudiante pueda analizar una situación, problema y generar relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, la famosa espina de pescado, que yo creo que ustedes la conocen. Entonces, fíjense que tenemos mapas conceptuales, tenemos mentefactos, que por ejemplo los mapas conceptuales te sirven para evaluación diagnóstica, formativa, final, el mentefacto también.
así como los diagramas jerárquicos, las cadenas de secuencias. Las telarañas las usamos mucho durante el proceso de construcción del conocimiento. El mapa de carácter, la rueda de atributos y la mesa de la idea principal las podemos utilizar para la evaluación durante el proceso del conocimiento, para generar procesos de evaluación formativa, así como el del mapa del relato, y el cuadro sinóptico, el mapa de ideas y el diagrama de causa-efecto los podemos desarrollar cuando empezamos a trabajar con los chicos, hacer evaluación diagnóstica, hacer evaluación formativa y de acompañamiento y hacer evaluación final. Ahora bien, ¿cómo puedo evaluar a través de un mentefacto? Este mentefacto se coloca siempre, vamos a empezar a mirarlo, se coloca el concepto en el centro, el concepto central. ¿Cuál es el concepto central? Pues bueno, el concepto central es la palabra gato. Entonces tú vas a colocar siempre el concepto central en el centro, le vas a explicar al muchacho que el concepto central se coloca en el centro, valga la redundancia, y con este concepto es que vamos a trabajar, este es el que ellos van a definir. Luego le dices que de dónde vienen los gatos, comienza con este ejemplo, ¿de dónde provienen? Provienen de los felinos. Este es el concepto, está la categoría superior de la cual provienen los gatos. Ahora bien, ya entendemos de qué categoría superior. Podríamos decir que de los animales, de los seres vivos, pero queremos que él represente la categoría inmediatamente superior, en este caso los felinos. Pero también queremos que él nos relacione el concepto gato con otros conceptos que son relacionados al gato, son como el gato, porque todos provienen de los felinos. Entonces ahí vamos a mirar cuáles son como el concepto gato, no son gatos, pero provienen de la categoría superior. Y por eso tenemos este quiebre acá, porque son como el concepto, pero no son el concepto, pero provienen de la categoría superior y por eso tenemos esta línea que demarca que sí hay una relación entre ellos. Entonces tenemos que los que son felinos, que no son el gato, pero que se relacionan con el gato, son el tigre, la pantera, el lince, el león y el puma, entre otros. Y tenemos también que el gato pues tiene unas características. Entonces el gato pues tiene varias características que son mamífero, en este caso todos estos lo son, el tigre, la pantera, el lince, el león, el puma, hasta ahí vamos bien. Es cuadrúpedo el gato, como estos, también lo es. Es vivíparo, todos estos son vivíparos. Y es carnívoro, todos estos son carnívoros. Pero es importante que tú coloques una característica que lo diferencie de los otros conceptos que se le relacionan, pero que no son el concepto que estamos analizando. En este caso, sería la característica de doméstico. Con eso ya tú estás observando tres cosas particulares en el proceso de evaluación. El chico entiende de qué categoría superior proviene el concepto. El chico entiende con cuáles conceptos se relaciona el concepto analizado, pero también, aparte de esos conceptos con los que se relaciona y que provienen de la categoría superior, aparte de eso ya vas viendo que el estudiante está dando las características del concepto. Y finalmente, pues queremos lograr que el estudiante clasifique el concepto, que vaya mucho más allá. En este caso, entonces hacemos esa clasificación. En este ejemplo, pues tomé las razas, se clasifica como siamés, hay gato persa, hay el gato egipcio, que es el calvito, y el criollo. Y me sirve el egipcio porque muchas veces me dicen, profe, la característica es que tienen pelitos. No, porque hay gatitos calvitos. Entonces, no les vayan a, cuando les expliquen a los chicos o a sus estudiantes el ejemplo, háganles la aclaración del gato sin pelitos, que es el egipcio. Entonces, fíjense cómo ustedes pueden evaluar perfectamente un contenido conceptual utilizando un mentefacto. Es por qué usar los organizadores gráficos para evaluar. Primero, porque te ayudan a enfocar la atención en lo que es importante, te permiten ayudar a integrar el conocimiento previo con el nuevo,
te permiten motivar el desarrollo conceptual en el estudiante, te permiten enriquecer la lectura, la escritura y el pensamiento, definitivamente promueven el aprendizaje cooperativo, se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudan a la comprensión y al aprendizaje, permiten generar un proceso en el que creamos, discutimos y evaluamos con los estudiantes y construimos los organizadores con ellos, y efectivamente propiciamos el aprendizaje a través de la investigación activa. Sí, creo que es que los organizadores gráficos también se pueden aplicar para evaluar en matemáticas. Por ejemplo, tú puedes ponerles un problema a los niños de matemáticas y que con el organizador gráfico analicen los datos del problema en secciones. Puedes hacer, por ejemplo, un organizador gráfico, un mapa mental que les permita a los niños analizar los datos del problema alrededor del, irlos anotando en el mapa mental, o puedes utilizar de pronto un flujograma que te muestre los datos del problema en orden y los pasos de la resolución del problema. Entonces, los organizadores gráficos son herramientas excelentes para averiguar qué es lo que está pensando el estudiante a nivel lógico, qué operación matemática está pensando, cómo está haciendo la representación mental y la representación mental que está haciendo que la represente en el organizador gráfico. También te puede servir para aprender nuevos conceptos en matemáticas también. Listo. Claro, yo cierro con esto. A veces algunos creemos que no nos sirve, que no es para nuestra área, que no es para nuestro nivel, que es muy difícil, que no puedo hacer lo que eso es para otros, que tal vez si me pongo a buscar en Google, pues encuentro cómo, pero no estoy seguro y no, eso como que no es para mí. Yo les quiero decir que los organizadores gráficos como técnica de evaluación son muy versátiles y son fáciles de aplicar. Una vez ustedes los conocen, obviamente, y saben para dónde van con la evaluación, son muy, muy sencillos de aplicar y son una gran solución para a veces esos dolores de cabeza de cuando no sabemos cómo hacerlo.